Realmente para mí es una gran alegría poder estar nuevamente aquí en esta segunda sesión informativa que tiene el propósito de poder compartir con ustedes avances en la gestión del sector de la defensa, de nuestro ministerio, de las fuerzas, de ver el esfuerzo magnífico, los logros del año 2013 y las proyecciones para el año 2014. Quiero señalar que el compromiso el año anterior que tuvimos una reunión similar era que esto lo haríamos cada 6 u 8 meses. Estamos un poco retrasados y vamos a retomar una periodicidad que consideramos fundamental para que cada una de ustedes estén debidamente informados y puedan actuar como entes multiplicadores de un mensaje acucioso y verdadero. Yo creo que no es una sorpresa ni es de desconocimiento para nosotros como autoridades saber que como esta es una institución tremendamente grande y desplegada en todo el territorio nacional, no podemos desconocer que siempre, a veces, la mala información, el sistema del teléfono dañado, el rumor, las legítimas preocupaciones de ustedes pueden afectar el clima de trabajo, pueden afectar también su propia, yo diría, su propio bienestar, estado de ánimo dentro de la dura tarea cotidiana que todas y todos ustedes despliegan diariamente. Por otra parte, es fundamental que tengamos este contacto directo. Para mí es tremendamente importante. Incluso a mí me encantaría, pero por supuesto que no estoy animando a esto, pero yo decía, ¿por qué no aplaudimos? Entonces me explicaban, decían, no, ministra, en una sesión informativa lo mejor es no aplaudir, porque eso puede incluso desordenar un poco y quitarnos tiempo. Pero créanme que para nosotros es muy importante este intercambio directo, esta retroalimentación con ustedes, ¿no? Antes de iniciar una breve presentación, quisiera agradecer de corazón la presencia de mis compañeros ministros, el ministro de Finanzas y el ministro de Relaciones Laborales. Este es un espacio, como les digo, fundamental de comunicación, de información, cuidadosa, prolija y verdadera, ¿no? Muchas veces, créanme que nosotros tenemos sistemas de retroalimentación permanente. Para esta reunión se ha hecho un trabajo de recolección de ciertas inquietudes, de preocupaciones, a veces legítimas y a veces no tan legítimas, del personal de Fuerzas Armadas. Para eso estamos aquí. Y de nuevo reitero ese compromiso de mantener estas reuniones informativas cada 6 u 8 meses, porque creemos que es fundamental este contacto directo. Sabemos que los 40.000 hombres y mujeres que conformamos la institución militar pues no pueden caber en este espacio importante, emblemático. Créanme que también como ciudadana ecuatoriana y quiteña, pues entrar a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, pues a mí me llena de alegría, me hace latir fuerte el corazón, porque sabemos que es una institución de formación que es referente no solamente para el país, sino yo diría para la región entera. Pero a pesar de lo extenso del espacio, no alcanzamos los 40.000 aquí, por eso también les pido que ustedes hagan como ente multiplicador de la información que vamos a compartir esta mañana. Asimismo, en términos de operación metodológica, a mí me gustaría tener un contacto casi bilateral con cada una y con cada uno de ustedes, pero eso lamentablemente es imposible. Por lo tanto, ustedes deben haber recibido, en el receso, recibirán, no sé por qué en el receso, pero bueno, aquí la organización dice que en el receso es un pequeño folletito que tiene un resumen de lo que vamos a ver acá, pero lo más importante de ese folletito es la parte posterior. Qué pena tener que explicar eso sin el documento en la mano, pero en la parte posterior tienen ustedes un correo electrónico. Es un correo electrónico que va a servir para receptar cualquier inquietud, pregunta, comentario, que ustedes lo pueden hacer de manera directa, pero
pero también de manera anónima, y nosotros sabremos respetar esa anonimidad. Tenemos además un equipo que ha sido constituido para receptar esas inquietudes de parte de ustedes. Y créanme que esto lo vamos a canalizar de la manera más seria, y luego que se utilice este mecanismo que permite ahora la tecnología, pues de la manera más también rigurosa y seria. Nosotros lo trataremos también de la manera más rigurosa y seria, porque de otra manera es muy complicado poder manejar un diálogo con un grupo tan numeroso. Ustedes en la parte posterior van a tener esto acá, y vamos a tener un equipo que procese esas inquietudes de ustedes. Ojalá sean inquietudes que tengan que ver con la marcha institucional, con los temas que interesan a la institución militar, y tendremos un equipo revisando esto y retroalimentando, pues un equipo además no solo del Ministerio de Defensa, sino pues delegaciones de cada una de las fuerzas y del Comando Conjunto, mirando incluso sugerencias que ustedes puedan tener sobre los diversos temas que vamos a abordar. Yo digo, esto es un espacio privilegiado de información y de intercambio, también otro espacio privilegiado de asesoría en los temas de defensa es el Consejo de Generales y Almirantes, consejo que hemos mantenido también la semana anterior y que a mi parecer ha sido tremendamente productivo. Yo creo que hay que mantener estos espacios de diálogo institucional. Yo soy una persona de diálogo, una persona que favorece la comunicación directa, pero como digo, hay que hacerse ayudar de la tecnología disponible cuando se trata de una institución tan amplia y numerosa. Sin mayor demora, yo creo que pasaríamos a una breve presentación que se hará sobre algunos temas, y también tengo que insistir en algo. Esta reunión informativa, la que tuvimos el año anterior, básicamente se afincó en temas que se consideró con el Comando Conjunto y con las fuerzas como temas de interés institucional. Aquí se ha hecho un trabajo adicional, el Comando Conjunto ha hecho un trabajo adicional de recoger ciertas inquietudes y preocupaciones en los diversos niveles institucionales. Entonces aquí también habrá información pues que recoja esas inquietudes, y también eso explica la valiosísima presencia del Ministro de Finanzas y del Ministro de Relaciones Laborales. Vamos a ver básicamente 4 asuntos. El contexto institucional, es decir, ¿cuál es la institución a la que todos servimos? Yo sé que todas y todos servimos al país, fundamentalmente a nuestra patria, pero también tenemos que comprender y compartir una visión de cuál es el contexto institucional en el que nos desarrollamos. También los logros y los avances del año 2013, que han sido fundamentales. Aquí quiero insistir, bueno, no voy a insistir, sino cuando ya haga la presentación mejor, una especie de resultado de trabajo colectivo entre las fuerzas del Ministerio de Defensa Nacional y el aporte de prácticamente cada hombre y mujer que constituye la institución militar. Cuáles son las Fuerzas Armadas que requiere el país, cuáles son los nuevos escenarios, cuáles son los grandes retos que tiene la institución militar y cuáles son nuestras perspectivas para el año 2014. Estos 4 temas son los que veremos la mañana de hoy. En lo que se refiere, me iban a prestar un tema. En lo que se refiere al contexto institucional, yo creo que hay que destacar la consolidación de la conducción civil de la defensa, como establece el nuevo marco constitucional. Eso a lo largo de estos años se ha ido consolidando, y yo creo que ha habido un fortalecimiento de esa armonía en la conducción del sector de la defensa, que tiene que ver entre la conducción política de la defensa, como señala nuestra Constitución. El jefe máximo de las Fuerzas Armadas es nuestro presidente Rafael Correa, ¿no? Y la ministra es quien pues representa al presidente en la gestión del Ministerio de Defensa,
con la consulta permanente, la participación directa de la institución militar a través del Comando Conjunto y de cada una de sus fuerzas. En segundo lugar, yo creo que este es un tema que beneficia profundamente a la institución militar, que es la alineación, la coherencia, el orden de la planificación y de la alineación al Plan Nacional del Buen Vivir, que es nuestro ente rector, es nuestra carta de navegación para la gestión del Estado en los territorios a nivel nacional, ¿no? Luego también un alineamiento de nuestra planificación al Plan de Seguridad Integral y a la nueva Agenda Política de la Defensa que estamos a punto de concluir. Le estamos dando últimos toques en intercambio con el Comando Conjunto, con la Subsecretaría de Defensa Nacional, con cada una de las fuerzas. Estamos cerrando este documento, que además ya es de conocimiento, pero pues le estamos dando los últimos toques de acuerdo a la conclusión de procesos de diálogo e intercambio que estamos manteniendo al interior del Ministerio y en comunicación permanente con el Comando Conjunto y las fuerzas. Otro tema importantísimo, la consolidación del Comando Conjunto y el trabajo de nuestros comandos operacionales en el territorio. Ustedes dirán, pero si ya los comandos operacionales ya existen, han existido y están funcionando. Del análisis que hemos hecho, básicamente con los especialistas militares, vemos que cada día la consolidación del trabajo conjunto de las tres fuerzas es más notable. Y hemos demostrado que la conjuntez, el trabajo articulado y coordinado en el territorio a través de los comandos operacionales es tremendamente eficiente y nos permite optimizar recursos en todos los ámbitos, recursos humanos, medios operativos y logísticos y también recursos financieros, recursos económicos. Hemos visto, como digo, en estos últimos años, me parece que como están establecidos, la creación de los comandos operacionales se hizo en el año 2010, 2011, y yo creo que ahora eso está rindiendo sus frutos porque hemos optimizado y perfeccionado el trabajo conjunto entre fuerzas y nuestra presencia en el territorio. El otro aspecto que creo que es fundamental destacar es la participación de Fuerzas Armadas en la seguridad integral, a través de la formación del Comando Estratégico Conjunto, que es este comando presidido por el Comandante General de la Policía y nuestro jefe del Comando Conjunto, para articular, mejorar y optimizar el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Sé que todavía tenemos algunas dificultades de operación en el territorio, pero yo creo que progresivamente esas dificultades se han ido subsanando y los resultados están a la vista. Como establece nuestra Constitución, las Fuerzas Armadas deben participar en apoyo a la seguridad interna y me parece que cada vez somos más eficientes en hacer ese aporte a la seguridad integral. El otro asunto es la participación en el fortalecimiento de la integración regional en temas de defensa. Aquí también hay que recalcar que el Ecuador ha tenido un papel protagónico. Hemos trabajado con liderazgo, con propuestas en el seno, por ejemplo, del Consejo Suramericano de Defensa, en los ámbitos de los instrumentos internacionales que tienen que ver con la defensa. Pongo el ejemplo de la Organización de Armas Químicas, pongo el ejemplo del gran aporte que está haciendo el Ecuador en el cumplimiento de las responsabilidades que tenemos al ser un país suscriptor de la Convención de las Naciones Unidas para el Mar, de la CONVEMAR. Es decir, hemos tenido una participación, yo diría, no solamente activa, sino protagónica en distintos espacios de la integración regional y de los ámbitos internacionales. No solamente en UNASUR, también en la CELAC, también en los espacios del ALBA, con propuestas
realmente interesantes que ha llevado el Ecuador. Una buena noticia: en este momento está teniendo lugar la reunión de ministros de defensa de UNASUR, del Consejo Suramericano de Defensa, y ya ha sido aprobada la propuesta ecuatoriana del establecimiento de la Escuela Suramericana de Defensa de UNASUR. Si todo sale bien en la reunión de mañana, que es la reunión de ministros, también la sede suramericana de la Escuela de Formación será nuestra ciudad de Quito. Y eso también pues nos llena de orgullo y corresponde a un reconocimiento que se le hace a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras capacidades en materia de defensa. El tema de la remuneración digna para las Fuerzas Armadas, vamos a ver aquí un tema más detallado, una información adicional que nos va a dar el Ministro de Defensa, pero aquí también hemos hecho, pienso yo, una revolución. Desde el año 2007 al año 2013, bueno, ahora estamos en el 14, ha habido un incremento de salarios y eso hay que comprenderlo muy bien. Vamos a ver ya los datos más específicos, pero ha habido un incremento del 200% en la remuneración militar. Eso no tiene antecedentes en la historia. Sé que hay algunas preguntas sobre este asunto que yo espero podamos resolver en esta sesión informativa, pero yo creo que este es uno de los puntos a los que el presidente Correa le ha dado mayor atención. Para nuestro presidente, la dignidad, el bienestar del personal militar y de sus familias es la mayor prioridad, y yo creo que esto ha sido demostrado con acciones en concreto en estos 7 años. Y una cruzada que hemos hecho y que también nos enorgullece como sector de la defensa, una recuperación de la investigación y de la industria de la defensa. Le hemos prestado tremenda atención, y aquí veo pues entre la oficialidad, a los directores de nuestros institutos, le hemos dedicado atención y le hemos dedicado también recursos a repotenciar nuestros institutos de la defensa, que tienen un horizonte realmente moderno, prometedor, y han sido sujetos a un proceso de reingeniería profunda, que nos da una posición, yo diría, de privilegio en el escenario latinoamericano y suramericano. Y el tema de la industria de la defensa, donde también tenemos buenas noticias. En el año 2003, yo diría, el florecimiento de la industria de la defensa no ocurre en el vacío, ocurre por una decisión gubernamental de entrar en un proceso claro de transformación de nuestra matriz productiva. El sector de la defensa tiene mucho que decir y mucho que aportar a la transformación de la matriz productiva. Somos el único sector, quizá, del Estado que podemos garantizar toda la cadena. Nosotros tenemos un sistema universitario y de formación de altísima calidad, es decir, donde se forman nuestros científicos y especialistas en asocio con científicos y especialistas también civiles. Luego tenemos donde ejercer, digamos, y aportar en los temas de innovación y tecnología, que son nuestros institutos de investigación. Y luego tenemos nuestras industrias de la defensa, es decir, nosotros solamente desde el sector de la defensa podemos cerrar el círculo, y eso es en esa lógica que estamos trabajando en este momento. Siguiente, por favor. Básicamente, los avances del año 2013. Concretemos, hemos visto en primera instancia los temas más de proceso, más quizá de estos últimos 7 años, pero aquí concretémonos de lo que hemos hecho. Muchas veces en el fragor cotidiano, el momento que hacemos un patrullaje, el momento que estamos ordenando y organizando el trabajo diario, desde una patrulla hasta en una brigada o en un batallón, o en el trabajo cotidiano, perdemos de vista todos los avances y los resultados positivos que como institución y como sector de la defensa tenemos. Primero, vamos a tratar 4 temas de manera breve. La defensa de la soberanía y la participación en la seguridad integral, que es básicamente nuestra misión fundamental. El apoyo al desarrollo nacional y el ejercicio de las soberanías, la contribución a la paz regional y mundial y el buen vivir en Fuerzas Armadas. Vamos al primer tema. En lo que se refiere a la defensa de la soberanía y a la participación en la seguridad integral,
vemos que en cada una de las fuerzas, y estos simplemente son ejemplos, si vamos a analizar más profundamente, será quizá mucho más lo que deberíamos reportar, pero prácticamente en cada una de las fuerzas, indicadores de que estamos fortaleciendo nuestras capacidades operativas, pero ya ahora no de manera no planificada, de manera improvisada. Ahora existe un plan plurianual hasta el año 2017 de recuperación progresiva de nuestra capacidad operativa. Y en eso también y públicamente quiero agradecer el apoyo permanente e incondicional del ministro de Finanzas, que personalmente él y su equipo pues nos han dado un espaldarazo, sobre todo en este año, y con temas que van a pasar en el 2014, que van a potenciar aún más nuestras capacidades operativas. Pero solamente hablemos del 2013, miremos la recuperación de la capacidad de transporte y de comunicación para tareas de las Fuerzas Armadas, vehículos tácticos, básicamente en la Fuerza Terrestre, la consolidación del sistema de control y vigilancia en el espacio marítimo, ya prácticamente la culminación de la modernización de nuestro segundo submarino y pues la articulación ya al sistema de control de los espacios marítimos de nuevas lanchas patrulleras, el fortalecimiento de la vigilancia en el espacio aéreo y las capacidades multipropósitos con helicópteros de transporte liviano y aviones de transporte mediano. Los aviones de transporte mediano también pues un proceso que estaba siendo planificado durante 3 años y que se concretará finalmente este año. Yo espero que en el mes de mayo veamos volar nuestro primer avión logístico, que es parte de un programa de recuperación de nuestra capacidad aérea logística. En lo que respecta al fortalecimiento institucional, a veces no le damos suficiente importancia a estos asuntos. Dicen, estos son temas de procedimientos, son temas burocráticos, pero son tremendamente importantes para organizar y optimizar la gerencia del sector de defensa de la institución militar. Primero, contamos con una nueva agenda política de la defensa 2014-2017. La tarea, el reto será ponerla en práctica durante este periodo. La creación del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, que es un espejo del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa de UNASUR en Argentina, pero también del centro que tiene ahora nuestra Universidad de las Fuerzas Armadas. Es un espacio básicamente de pensamiento y de prospectiva que acoge, reúne a estrategas militares y civiles que estarán generando pensamiento, que estarán generando doctrina en materia de defensa, que eso es tremendamente importante, y aportando a la construcción de una epistemología, de un pensamiento compartido en materia de defensa a nivel regional. Finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional tiene un nuevo estatuto orgánico que nos permite operar de manera más eficiente y con una estructura más acorde a los nuevos roles y a los nuevos desafíos. Este es un estatuto orgánico que se empezó a implementar ya en el año 2014, estamos en pleno proceso de implementación. La integración de consideraciones especiales respecto a los delitos de función en el Código Integral Penal y otro trabajo en materia normativa y regulatoria que estamos haciendo en conjunto con la COLEMI y el equipo legal del Comando Conjunto de las Fuerzas y del Ministerio de Defensa. Vamos a tener una parte específica para explicar el tema, los avances en materia regulatoria y también los desafíos en materia legal y regulatoria. Y la elaboración del manual de derecho operacional para las Fuerzas Armadas, tremendamente importante. Ustedes dirán, ¿es un manual más? No, es un manual que establece protocolos de trabajo para esa responsabilidad enorme que tienen nuestras Fuerzas Armadas de aportar y de participar en los temas de seguridad integral. Ese manual, ese conjunto de protocolos de operación es tremendamente importante para el trabajo cotidiano que hacen ustedes. Y un tema de la inversión histórica en materia de defensa. Yo creo que aquí se ha dicho mucho, hay personas en la opinión pública que dicen
tremenda inversión en defensa, otros que dicen no es suficiente. Bueno, yo creo que son las cifras, los datos duros los que demuestran cuál es el compromiso del gobierno nacional con el sector de la defensa. Solamente para que ustedes puedan ver esa progresión, que yo diría una progresión realmente importante y visible de lo que ha sido el compromiso del gobierno de la Revolución Ciudadana, de la comprensión del presidente de la República con los requerimientos y las necesidades del sector de la defensa, sobre todo con el bienestar del personal militar. Esto no es un tema menor. También se nos dice que el Ecuador es el país que más invierte comparado, por ejemplo, con las inversiones de los países vecinos en relación a los kilómetros cuadrados, al número de habitantes, etc. Nosotros hemos comprendido, y sobre todo el presidente ha comprendido, que las inversiones en materia de defensa tienen que ver con una comprensión cabal de cuáles son los escenarios de riesgo y amenaza. Difícil es establecer cuáles son los roles de unas Fuerzas Armadas si no existe una comprensión cabal y una reinterpretación permanente de cuáles son los escenarios de riesgo y amenaza. Y es en función de eso que existe y ha existido un compromiso, yo creo, férreo y concreto del gobierno nacional con el sector de la defensa. Yo creo que aquí las cifras hablan por sí solas. Quizá el ministro me dirá, pero ¿por qué está en rojo la última columna? Porque es un presupuesto referencial. Y hay que también señalar y reconocer al ministro de Finanzas que estamos en el inicio del año y que el Ministerio de Finanzas y las decisiones del presidente hacen que a lo largo del año vamos ajustando ese presupuesto y por lo general incrementando los techos. Pero el dato 2014 es un dato referencial de inicio de año, pero que ya incluso marca una tendencia de incremento. Yo creo que ese gráfico habla por sí mismo y refleja ese enorme compromiso que existe del gobierno nacional con el sector de la defensa. Estos indicadores también yo creo que son fundamentales, y esto es un tema también que nos debe llevar a la reflexión. ¿Dónde estamos invirtiendo los recursos del Estado en el sector de la defensa? ¿Cómo se compone el gasto en defensa? Digamos gasto, porque así se llama en términos técnicos, ministro, composición del gasto. Pero ustedes verán que el 88% se refiere al gasto corriente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos invirtiendo casi el 90% de nuestros recursos en salarios y en beneficios para el personal militar, lo cual no está mal. En principio, eso es absolutamente coherente con esa política de reconocimiento de derechos y de bienestar en general, para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero en particular para aquellas personas que han escogido dedicar su vida pues a la defensa de la soberanía y a la defensa de la patria. 88% y 12% en inversión y capital, es decir, por ejemplo, en lo que se refiere a la recuperación de nuestra capacidad operativa. Pensamos que en el futuro es muy importante que podamos lograr una armonía adecuada entre lo que es nuestra inversión en recuperación de la capacidad operativa y la inversión que hacemos en el bienestar de la población. ¿Qué quiere del personal militar? ¿Qué quiere decir esto? Que la prioridad número uno es el bienestar de los seres humanos que son parte de la institución militar, pero que esos seres humanos tienen que tener los medios necesarios para poder hacer su trabajo adecuadamente. En algún momento escuché en las varias visitas que realizo a las unidades militares, dice, pero ministro, usted siempre está hablando de la tecnología, de que los medios óptimos, los más modernos. Jamás una máquina puede reemplazar a un ser humano. Y eso creo que la historia lo ha demostrado. Aquí no se trata de que la tecnología va a reemplazar a esa maravillosa, profesional y comprometida fuerza humana. Pero por decirles algo, nosotros no podemos tener 200 pilotos para manejar un solo avión. Tenemos que garantizar un equilibrio
entre los medios que tenemos, el escenario de riesgos y amenazas del que hemos hablado y el personal con el que contamos. Personal capacitado, en las mejores, tratado con las mejores condiciones, con la garantía de todos sus derechos para el personal militar y sus familias. Eso es una aritmética que la tenemos que pensar conjuntamente, ¿no? Y por eso también estamos trabajando de manera ardua en el proceso de reestructuración. Pero y al lado derecho, rápidamente, con mucho orgullo, los niveles de ejecución presupuestaria del sector de la defensa. Yo digo nos llena de orgullo porque no es sencillo. El presupuesto de la defensa es un presupuesto complejo, es un presupuesto a veces muy difícil de manejar. Pero ustedes ven los niveles de ejecución, y eso lo digo en voz alta, frente al ministro de Finanzas también. Me parece que el sector de la defensa es quizá el que esté en número 1 en temas de ejecución presupuestaria a nivel del Estado. Cumplimos el año pasado el 99.30, no alcanzo a ver, 30%. Eso revela buena gerencia y buena gestión. No del Ministerio de Defensa solamente, pero de cada una de las fuerzas. Quiere decir que nosotros ya sabemos cómo se hace el trabajo de gerencia y administración, y es un reconocimiento también público pues a las fuerzas que han sabido gerenciar y gestionar adecuadamente sus recursos. La siguiente. En el segundo ámbito, en los temas de apoyo al desarrollo nacional y ejercicio de las soberanías. El tema, vamos a ir al tema de las soberanías, que fue una expresión también mencionada por el jefe del Comando Conjunto, pero básicamente, ¿de qué se trata? Las Fuerzas Armadas, y también lo establece el marco constitucional y legal, tienen la obligación primaria de defender la soberanía y nuestra integridad territorial, pero también de constituir una fuerza, un motor de apoyo al desarrollo nacional. Vuelvo al tema que mencionaba al inicio. Hemos realmente logrado un proceso de fortalecimiento de la industria de la defensa, de los institutos de investigación de la defensa, y ese es el aporte del sector de la defensa y de las Fuerzas Armadas al cambio de matriz productiva. No vamos a entrar en detalles, yo pedí, vamos muy pronto a circular, yo diría en todas las unidades, temas ya más concretos. ¿Qué significa? ¿Qué significa que nuestra Fuerza Aérea haya creado, bueno, las instancias, digamos, que operan bajo el mando de la Fuerza Aérea Nacional, nuestras industrias de la Fuerza Aérea, hayan creado el primer avión no tripulado ecuatoriano? Eso es un hito en la historia del país. Y no es un tema, qué bonito, no es un tema de folclore para un momento. Eso es un hito que pone el pie en la puerta en la capacidad industrial y de producción autónoma y soberana del Ecuador hacia la región y el mundo. El tema de nuestro gavilán volando es algo no solamente que le ha conmovido al presidente, pero yo creo que a la sociedad entera. Acabamos de tener hace unos días un desfile por el 12 de febrero, Día de la Amazonía Ecuatoriana, donde los habitantes de la Amazonía, el momento que veían desfilar a nuestro gavilán, surcar el callejón del antiguo aeropuerto, ¿cuántas personas tendríamos en ese desfile? Unas 20.000 personas que no podían creer en que el Ecuador tenga el talento y la capacidad, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Fuerza Aérea tenga la capacidad y el talento que permita que nosotros vayamos siendo cada vez un país más autónomo y más independiente en materia tecnológica. La soberanía tecnológica y del conocimiento es quizá una de las importantes. Estamos participando, bueno, de nuevo en los proyectos del avión no tripulado, del UAV, del avión UNASUR 1, que es un avión de entrenamiento que lo estamos produciendo en asocio con Brasil y con Argentina, y que también nos llena de orgullo. Esperemos que a finales de este año ese avión de entrenamiento, el UNASUR 1, esté surcando los cielos no solamente del Ecuador, sino de nuestra región suramericana. Tenemos un proyecto con el Ministerio de Industrias de la creación de un avión ecuatoriano para fines de fumigación. Ese es el tipo de aporte al cambio de matriz productiva del que estamos hablando. El avance en materia de nuestros astilleros,
un gran desafío para este año, que es el proyecto de relocalización de Astinave, de nuestras industrias de astilleros de la Fuerza Naval, la construcción de lanchas patrulleras, el desarrollo del armamento de calibre menor. Yo creo que el trabajo que está haciendo Santa Bárbara también es notable, pero no me voy a detener en esto. Pero estamos realmente generando, no solamente produciendo ciertas piezas y partes, estamos siendo capaces de aplicar tecnología de alto nivel e innovación en la producción que estamos desarrollando en las tres ramas, en las industrias que están conectadas con la Fuerza Naval, con la Fuerza Terrestre, la industria de armamento y también con nuestra Fuerza Aérea. Eso realmente nos llena de orgullo y no puede ocurrir si no tenemos institutos de investigación que alimenten esos procesos de producción industrial. El segundo tema es el fortalecimiento del accionar de Fuerzas Armadas en apoyo a la gestión de riesgos a nivel nacional. Yo creo que eso es notable, es decir, eso, ¿para qué les cuento si muchos de ustedes son responsables de esto? Si bien tenemos una Secretaría Nacional de Riesgos que opera como el ente rector a nivel nacional, todo el brazo operativo, el motor de la gestión de riesgos en todo el país son nuestras Fuerzas Armadas, y eso es clarísimo. Creemos que tenemos incluso que sofisticar aún más la formación de nuestro personal en temas de atención de riesgos. Y hay una propuesta del Comando Conjunto que es tremendamente interesante, va a ser uno de los retos futuros, la creación de las unidades militares de emergencia, que sería una articulación mucho más sofisticada en el territorio para el tema de atención de riesgos. Pero lo que se ha hecho en estos años, y en particular los reportes numéricos del año pasado, revelan que con mucho orgullo pues somos el motor operativo de la atención de riesgos a nivel nacional. El tema de la entrega de tierras para el desarrollo de proyectos emblemáticos del Estado, eso también nos llena de orgullo. ¿Por qué? Porque refleja dos cosas. Primero, que las Fuerzas Armadas ya no dependen de la llamada autogestión. Ya no depende de la angustia, incluso de cada comandante de unidad, de poder cubrir los costos que requiere el mantenimiento de las unidades militares. Ya no improvisamos, ya no vivimos de actividades que no corresponden a la gestión y a la misión institucional de las Fuerzas Armadas. Tenemos una planificación ordenada, integrada al Plan Nacional del Buen Vivir, y un presupuesto predecible, un presupuesto completo y un presupuesto que funciona articuladamente con el presupuesto del Estado. Por eso ahora somos capaces de poder, por ejemplo, entregar tierras para la construcción de hospitales, de centros deportivos, de infraestructura que sirve para distintas instituciones del Estado, para los gobiernos autónomos descentralizados, para los campesinos. En este año, con el apoyo del Comando Conjunto y de las fuerzas, hemos entregado cerca de 30.000 hectáreas. Eso también nos debe llenar de orgullo, porque sabemos que estamos transitando hacia un modelo de gestión en Fuerzas Armadas que sea realmente moderno, impecable, transparente y que se acoja a la misión institucional. Luego, en lo que se refiere a la defensa de las soberanías, el general Barreiro, el jefe del Comando Conjunto, hablaba de la defensa de las soberanías. Ese es uno de los retos quizá mayores que tenemos en este momento. Cuando en el pasado le preguntábamos a la persona de la calle, al ciudadano común, las Fuerzas Armadas tienen que defender la soberanía, o sea, la integridad territorial. Pero cuando pensábamos en integridad territorial y en territorio, y aquí voy a hablar como geógrafa que soy, pensábamos que el territorio eran los límites político-administrativos del país y que teníamos que defender nuestras fronteras. Por supuesto, esa es la misión fundamental de las Fuerzas Armadas. Pero además, el ejercicio pleno de las soberanías pasa necesariamente por el aporte que hacen las Fuerzas Armadas a las decisiones que toma un pueblo en su conjunto sobre lo que interesa a un país. Esto puede sonar abstracto, pero ¿qué quiere decir eso? Que somos los ecuatorianos, sin ningún tutelaje, sin ninguna imposición, a través de las instancias institucionales que tenemos,
de nuestros gobiernos autónomos descentralizados, quienes decidimos, por ejemplo, nuestra matriz energética, la defensa de nuestros recursos energéticos, la defensa de nuestros recursos estratégicos que incluso abarcan, por ejemplo, los recursos genéticos que se encuentran en los fondos marinos. Incluye todo. Por eso hablamos, por ejemplo, de soberanía energética, por eso hablamos de soberanía del conocimiento, por eso hablamos de soberanía ecológica para preservar nuestros bosques, para preservar nuestros recursos naturales y estratégicos. Eso también es ahora el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Por eso, en el 2013 se aprobó el nuevo mapa, y aquí agradezco también el trabajo profesional y de altísimo nivel, pero el nuevo mapa de las zonas estratégicas, de las zonas, de las áreas nacionales de seguridad, que se han multiplicado porque nuestros proyectos estratégicos también se han multiplicado a nivel nacional. Esa responsabilidad también es una responsabilidad de nuestras Fuerzas Armadas. Por eso hablamos de distintas soberanías, es decir, de generar las condiciones de protección y seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas que permitan al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, defender sus recursos y sus bienes estratégicos. Por eso hablamos de las soberanías, no solamente es por convicción o porque suena bien haber agregado una S al final. Es un tema fundamental en ese rol y en ese reto multiplicado que tienen nuestras Fuerzas Armadas. En lo que respecta a la contribución a la paz regional y mundial, yo creo que ya mencionamos rápidamente esto, es algo que también nos llena de orgullo, una participación de liderazgo del Ecuador, de nuestras Fuerzas Armadas, en el Consejo de Defensa Suramericano, la propuesta de creación de la Escuela Suramericana de Defensa con sede en Quito y un trabajo que se hizo en mucho, desde el Ecuador, pero en asocio con otros países de la región, para esa declaratoria que acaban de firmar nuestros presidentes hace pocas semanas, declarando al Ecuador, declarando a América Latina y el Caribe una región de paz. Esta declaratoria de región de paz, entiéndase bien, no podemos caer en la ingenuidad de decir que una región de paz es simplemente la ausencia de guerra regular, si se puede decir. La región de paz se construye con el compromiso de nuestros estados de atacar a uno de las principales amenazas, quizá, que es la pobreza y la exclusión y la desigualdad en América Latina y el Caribe, de generar un territorio continuo de igualdad de derechos y oportunidades para sus ciudadanos, de poder de manera conjunta y articulada combatir las principales amenazas como el crimen transnacional organizado, como el narcotráfico, defendernos de manera coordinada y articulada del espionaje global del que hemos sido víctimas todos los países, me parece, de nuestra región. Ese es el tipo de desafío que presenta la construcción de América Latina y el Caribe como una zona de paz. Eso simplemente multiplica también la responsabilidad de la institución armada. En la integración vecinal hay mucho que decir. Ustedes saben que hemos tenido por 7 años consecutivos gabinetes binacionales con el Perú, donde el sector de la seguridad y la defensa es uno de los sectores que avanza a paso más firme y de manera quizá más rigurosa. En el caso de Colombia, 2 gabinetes binacionales no es solamente una formalidad de que se reúnan los presidentes con sus equipos de gobierno, sino es un trabajo coordinado, articulado. Aquí el Comando Conjunto ha jugado un rol fundamental. El trabajo que se ha hecho a través de las comisiones binacionales de frontera, las medidas de confianza mutua, yo creo que no tienen antecedentes en la historia. El año anterior, y creo que eso lo subregistramos como subregistramos mucho del trabajo magnífico que hacen nuestras Fuerzas Armadas, instalamos el último hito, físicamente el último hito de nuestro límite territorial con el Perú. Eso lo hicimos el año pasado. Tenemos resueltos nuestros límites también marítimos con el vecino país del Perú y tenemos un plan de trabajo en el ámbito de seguridad y defensa con Colombia.
Tampoco aquí ninguna ingenuidad de pensar que hemos resuelto absolutamente todos los problemas. Hay tremendos retos, eso lo saben ustedes muy bien. Tenemos que trabajar de manera coordinada, de manera planificada, cumplir con los acuerdos de la Comisión Binacional de Frontera, aprovechar de un clima regional favorable para la construcción de la paz, pero sin ingenuidad y con mucho conocimiento de lo que está pasando en nuestros países vecinos, que nos afecta de manera directa. En los temas de desminado humanitario, el Ecuador también líder a nivel mundial, y eso nos enorgullece. Hemos finalizado el desminado el año pasado, desminado humanitario en las provincias de Loja y El Oro, y hemos formado la primera unidad binacional de desminado humanitario Ecuador-Perú. Esta unidad binacional, ustedes saben que en el pasado el trabajo de desminado se hacía de manera coordinada. Ahora estamos haciendo un trabajo conjunto con el hermano país del Perú. La creación de esta unidad binacional ha sido celebrada y felicitada en todos los espacios de la Convención de Ottawa. El Ecuador es uno de los países, digamos, líderes en el cumplimiento de los principios y mandatos de esta convención. El gran reto de 2014 es avanzar ya en la puesta en práctica del trabajo de la unidad binacional. Siguiente. Como les decía, es uno de los temas que quizá a nuestro presidente más le convoca y más compromiso ha generado de parte nuestra. El tema del buen vivir en Fuerzas Armadas. El presidente siempre dice y repite que no habrá Fuerzas Armadas eficientes, que cumplan adecuadamente con su labor y su trabajo, por más amor por la patria y por más patriotismo y profesionalismo, si no son tratadas con equidad y con dignidad. Por eso tenemos todo un plan de trabajo que se fue cumpliendo en el año 2013, pero cuyos retos son más grandes aún para el año 2014. Simplemente unos datos, nuestro plan de guarniciones militares, que es un plan plurianual, que lo tenemos que ir cumpliendo hasta el año 2016, está ese, ¿no? Bueno, 17 me dicen. Proyecto de guarniciones militares, obras de intervención emergente en cocinas, comedores, dormitorios y servicios básicos. Solamente en el año 2013, 141 obras en 80 unidades militares, con una inversión de más de 14 millones de dólares para la recuperación de la infraestructura en guarniciones. Vivienda fiscal, eso también es una gran deuda pendiente, pero es una deuda acumulada de los últimos 30 años, y eso hay que decirlo como es. El déficit de vivienda fiscal es gigantesco, y en estos 7 años hemos querido ir reduciendo paulatinamente esa brecha. Solamente estamos hablando del año 2013, 180 soluciones habitacionales con equipamiento completo y 10 millones de dólares de inversión. Aquí esa inversión debió haber sido incluso mayor. Tuvimos algunas dificultades que debemos reconocer en la metodología, en el modelo de gestión de trabajo, que ha sido ya subsanado para el año 2014. Esperamos caminar más rápido, porque tenemos realmente mucho que hacer en ese ámbito. Y cuando decimos equipamiento completo, es que ahora las unidades de vivienda fiscal se entregan por pedido del presidente con todo el equipo completo, desde mobiliario, línea blanca, etcétera, etcétera. Eso yo creo que también es algo que va a mejorar las condiciones de vida de las familias militares. Eso también pues nos enorgullece, pero hay todavía mucho que hacer. Hemos hecho un trabajo también de homogenización de construcciones. ¿Qué quiere decir? Que todas las cocinas ahora van a ser iguales, que el sistema de baños, los sitios colectivos de vivienda van a tener un solo formato, para evitar, para optimizar recursos, para trabajar en economías de escala. Estos temas que parecerían de orden burocrático son tremendamente importantes. Por primera vez, Fuerzas Armadas, Comando Conjunto, tiene un manual de construcciones, un manual de mantenimiento de la infraestructura militar. Eso yo sé que es un tema muy cercano y de gran preocupación de ustedes, y hay un compromiso de avanzar en este trabajo, sobre todo en el plan que tenemos hasta el 2017. Homologación de compensaciones, eso es un tema que también dentro de
exploración que hicimos, es un tema donde existen preguntas, pero aquí queremos ser muy firmes y de una vez decir, el proceso de homologación de compensaciones entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional está absolutamente concluido. Eso se hizo en el año 2013 y es un tema que yo pienso beneficia absolutamente cada una de las personas que conforman la institución militar. ¿Eso qué significó? O sea, hay que entender también qué significa en términos cuantitativos. Ha habido preguntas sobre eso, incluso yo recibo preguntas de las familias, esposas o esposos de personal militar que dicen el tema de las compensaciones. Eso se selló y se cerró ya en el año 2013. Eso significó una triplicación. Bueno, triplicó desde el año 2006. Pasamos de 25 millones de dólares en compensaciones a 75 millones de asignación para cubrir las compensaciones. Esto es un incremento en la masa de remuneraciones, no sé si eso se hace, pero tremendamente importante, y esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque a veces me parece que la información no se comparte adecuadamente. Ese es un tema saldado y sellado y significa triplicar la asignación de recursos fiscales para esta finalidad. En el tema de remuneraciones, otro asunto que ha preocupado, el incremento de remuneraciones, que significa casi duplicar en promedio los ingresos para el personal del COPA y oficiales. Hemos duplicado las remuneraciones. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa en términos de impacto fiscal? ¿Cuál es el impacto fiscal de pasar de 819 millones en el año 2008 a 1.257 millones en remuneraciones para el personal militar? Este no es un tema menor y de nuevo pone de manifiesto ese enorme compromiso del Gobierno Nacional y de nuestro presidente con el bienestar del personal militar. Ahí también a veces hay un poco de desinformación, pero esto es la verdad. Y también hay otra verdad importante, que en el sector público nosotros los servidores públicos, no hemos tenido incrementos salariales desde el año 2008, digan nomás. 2008. Perfecto, pero eso ha excluido obviamente al personal militar. Y por eso podemos decir con mucho orgullo que ha habido un incremento de casi el 200% a nivel salarial en estos años de la Revolución Ciudadana. Y ese es un tema fundamental. Por ahí decía que el ajuste por inflación, ¿dónde está el ajuste por inflación? Los incrementos paulatinos en el personal militar han superado ampliamente los incrementos en la inflación. Sigamos. Pero quizás sobre estos temas nos puede ilustrar de manera más precisa el ministro de Relaciones Laborales y el ministro de Finanzas. Voy a pasar muy rápido sobre este asunto porque eso también va a ser tratado por el ministro de Finanzas, por nuestro director del ISFA. No sé, vamos a tener una presentación específica sobre ese tema. Paso rápidamente, pero insistimos en algo que insistimos permanentemente, ¿no? Permanentemente. Existe en la Constitución, ¿no?, la garantía de un régimen especial para el sistema de la Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Yo creo que cada 15 días recibo retroalimentación que me dice que están preocupados, ministro, en las unidades por el tema del ISFA. Ese es el tema de la principal preocupación y por eso está aquí nuestro ministro de Finanzas para explicarles exactamente de lo que se trata y para que no estemos desinformados y para que tengamos la seguridad y la garantía de que este es un sistema sólido y que existe un mandato constitucional que establece que el Gobierno Nacional tiene que asumir su responsabilidad, que es la responsabilidad mayor. El ISFA no es un sistema, el sistema de la Seguridad Social de Fuerzas Armadas no es un sistema autosostenible en ninguna parte del planeta y en el Ecuador tampoco, y por eso lo que hay que garantizar son los aportes completos y puntuales del Gobierno Nacional, y eso es lo que nos va a explicar el ministro de Finanzas, por eso no entro en detalle. Pero lo que quiere decir es que el resultado es que ustedes pueden ver ahora una gran liquidez, una gran solidez del sistema de la Seguridad Social. Los cifras, los números y la explicación técnica se las va a dar pues tanto el general Freire como nuestro ministro de Finanzas. Sigamos. Bueno,
esto, como estábamos reportando lo del año 2003, simplemente ustedes, bueno, deben ser beneficiarios directos, pero es tan saludable el estado del sistema que pues hemos sido capaces de incrementar de manera sustantiva nuestros préstamos hipotecarios y nuestros préstamos quirografarios, ¿no? Eso lo aprobamos el año pasado en el directorio y eso simplemente refleja pues la gran salud de la que goza el sistema de la seguridad social de Fuerzas Armadas. Esto, insistimos en eso porque yo sé que basta, es como una especie de malilla, ¿no? Por ahí alguien dice algo, a veces con mala intención y a veces con desconocimiento, y básicamente en 2 horas eso se multiplica y que ya van a hacer esto y que van a hacer lo otro. Así es que yo creo que es bien importante que volvamos a recordar y a ratificar este asunto. Vamos, yo creo que estoy llegando al final de mi tiempo, pero yo creo que es muy importante también que hagamos una reflexión con ustedes, una reflexión que hemos venido haciendo durante todo el año 2013 de manera sistemática y cotidiana, a efectos de avanzar en el proceso de reestructuración que ya mencionó el jefe del Comando Conjunto. Pues nosotros hemos desgranado, analizado cuáles son las Fuerzas Armadas que necesita el Ecuador en los nuevos escenarios de riesgo y amenaza, pero también con el nuevo marco constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Es muy claro. Yo creo que el Ecuador de hoy es un Ecuador muy diferente al Ecuador del pasado. Tenemos una pujanza, una proyección de convertirnos cada vez más en un país sólido, en un país próspero, en un país con equidad e igualdad para todos, en un país que realmente tiene además un rol luminoso en el escenario mundial. Pero estamos insertos en una realidad geopolítica particular que nos tiene que hacer repensar de cuál es el tipo de Fuerzas Armadas que requerimos. Yo pienso que lo peor que podemos hacer como institución de vanguardia, que son nuestras Fuerzas Armadas, es decir, sí, que cambie el país, que todo cambie para que nada cambie en nosotros. Yo pienso que el ser humano, que las sociedades humanas tienen que estar siempre dispuestas a transformarse para mejorar. Y eso básicamente, en eso se afianza todo este proceso consciente, planificado, riguroso y serio que se ha venido haciendo de la mano del Comando Conjunto y de las fuerzas en materia de reestructuración. ¿Cuáles son las Fuerzas Armadas que necesitamos? Y aquí voy a ver mis notas porque no alcanzo a leer, tengo que también decirles que la edad también pasa factura. A ver, vamos viendo el tema de las Fuerzas Armadas que necesitamos. Como les digo, esto es una síntesis de un ejercicio de reflexión con pensadores y estrategas militares que a mucho orgullo tienen nuestras Fuerzas Armadas, con personal civil, con especialistas que nos han apoyado, que han venido de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de distintos países de América Latina, para compartir con nosotros las experiencias que ellos han tenido en procesos similares, que han sido tremendamente constructivos. Pero bueno, en términos de nuestras capacidades estratégicas para la defensa, hemos hablado de unas Fuerzas Armadas que sean multipropósito, es decir, que se puedan adaptar a las necesidades diversas en tiempos de paz, sin descuidar la misión fundamental que hemos reiterado esta mañana en varias ocasiones. Unas Fuerzas Armadas modernas, adecuadamente equipadas, con tecnología de punta para que garanticen la protección a su personal y que permitan a estas Fuerzas Armadas combatir las nuevas amenazas y los factores de riesgo. En lo que se refiere a formación y capacitación, especializadas y capacitadas, hemos trabajado de manera muy prolija, me parece, en un plan de repotenciación de la formación y la capacitación, identificando cuáles son las necesidades, pero también cuál es la oferta a nivel mundial de los mejores centros, de los mejores lugares
para formar y capacitar al personal de Fuerzas Armadas en todos los ámbitos de trabajo. Y eso pues identificando nuestro potencial a nivel nacional y básicamente también la oferta que existe a nivel mundial e internacional. Tenemos ahí una potente propuesta para optimizar los temas de formación y capacitación. Un fortalecimiento de la investigación y la industria de la defensa, hemos abundado en este tema, pero es un tema de enorme importancia e interés. Los temas del buen vivir del personal de Fuerzas Armadas, que también ya hemos mencionado, condiciones dignas para el personal de Fuerzas Armadas en lo que se refiere a vivienda fiscal, seguridad social, salud, remuneraciones, que son temas que ya hemos tocado, y el tema de institucionalidad, es decir, que seamos una institución transparente, enfocada en el cumplimiento de los principios de equidad e inclusión y con una intolerancia total a los temas de corrupción. Y lo digo porque la institución militar, como cualquier institución, no del Ecuador, sino del planeta, pues podría eventualmente tener este tipo de problemas y dificultades. Yo creo que hemos cerrado filas con el apoyo del Comando Conjunto para que cada vez nuestra institución pues pueda mantener y seguir gozando de ese prestigio que tiene frente a los ojos de la opinión pública nacional. No he visto últimas encuestas, pero de manera permanente nosotros estamos revisando la percepción que sobre Fuerzas Armadas tiene la opinión pública nacional. Y eso también a mí, como ministra de Defensa, me llena de orgullo, porque siempre nuestra institución militar aparece como la institución, la primera o a veces la segunda, que goza de la mayor legitimidad y prestigio a nivel nacional. Y eso hay que luchar para mantener, porque no es una cosa que se nos regala o se nos otorga. Eso la institución militar se lo tiene que ganar, a golpe de trabajo profesional, de amor por la patria, pero a golpe de mecanismos también internos de combate a cualquier tipo de acto de corrupción. Y eso lo digo también de manera directa y frontal. En lo que respecta a la reestructuración de Fuerzas Armadas, yo creo que el año 2013 fue un año clave, un año absolutamente enriquecedor, a veces complejo, tengo que reconocer, pero todo proceso de transformación son procesos complejos. Si no, díganle a nuestro presidente Correa que hemos y seguimos transformando al país entero. Hemos definido los lineamientos estratégicos para el proceso de reestructuración. Eso, como les digo, y aquí públicamente quiero reconocer y agradecer el trabajo de cada una de las fuerzas del Comando Conjunto, del equipo del Ministerio de Defensa Nacional. Ha sido un trabajo tremendamente serio y tremendamente intenso, ¿no? Este proceso, como digo, se ha realizado en diálogo permanente con el alto mando de las Fuerzas Armadas, con las instancias internas competentes, y lo que es muy importante, hemos trabajado en esto con la Secretaría Nacional de la Administración Pública, con CENPLADES, con el Ministerio de Finanzas, con todas las instituciones del Estado que de una u otra manera tienen vinculación con el sector de la defensa y con las Fuerzas Armadas. Básicamente, los grandes lineamientos del proceso de reestructuración responden a una comprensión cabal de cuáles son los nuevos escenarios de riesgo y amenaza, tanto a nivel mundial como a nivel regional y a nivel vecinal. Hemos hecho un análisis exhaustivo, quizá también habría que circular un pequeño documentito, Ogelia, de ese trabajo realmente cuidadoso que se ha hecho. Y además, cuando se definen escenarios de riesgo y amenaza, ustedes mejor que yo saben que son escenarios permanentemente cambiantes, en flujo. Para eso es que hemos montado este Centro de Estudios Estratégicos con pensadores militares y civiles, en articulación con nuestra Universidad de Fuerzas Armadas y en articulación con el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa de UNASUR. Es así como hemos trabajado en una propuesta inicial que pues fue inicialmente presentada al presidente, pero que será sujeta a una discusión minuciosa con el señor presidente en un taller que estamos ya planificando para el mes de marzo.
Yo creo que eso nos va a permitir avanzar con pie firme durante el año 2014. ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos? Aquí también atención y mucho cuidado a ciertos rumores, a ciertos temas, a ciertas cosas que se dicen en los corredores. Básicamente los lineamientos, cuál es la base, cuál es el pilar, cuál es el andamio sobre el cual hemos construido una propuesta de reestructuración. Primero, ninguna propuesta de reestructuración es retroactiva, es decir, lo que estamos es construyendo Fuerzas Armadas para el futuro, para los próximos quizá 20 o 30 años, y eso es tremendamente importante. Básicamente son tres ejes que han sostenido el trabajo en esta propuesta. Una optimización de recursos, economías de escala, optimización del talento humano, de los medios con los que contamos y las necesidades que también tenemos para el futuro. El empleo conjunto de nuestras fuerzas, que es fundamental y que ya en estos años me parece que se ha demostrado que es la mejor manera de garantizar eficiencia y eficacia en la operación a nivel territorial, y el aporte de nuestras Fuerzas Armadas al desarrollo nacional y al buen vivir. Son estos tres ejes que han articulado una propuesta, como digo, que la seguimos perfeccionando y que será tratada en detalle con el presidente de la República en el mes de marzo. Avancemos. ¿Eso es todo? Ya. Ok, entonces básicamente yo creo que ya se me cumplió también el tiempo. Yo creo que también hay que respetar los tiempos de los compañeros ministros que nos acompañan, pero ¿qué hemos hecho esta mañana? Simplemente para cerrar esta parte, porque vamos a tener más información luego, pero ¿qué hemos hecho? Hemos compartido con ustedes los avances, el trabajo, yo digo, tremendamente exigente que hemos tenido en el año 2013. Ha sido un año de enormes retos, pero también vamos a ver después cuáles son las proyecciones para el 2014. Es decir, este trabajo de planificación, de optimización, de análisis que se ha venido haciendo, tampoco ha limitado ni ha reducido, sino por el contrario, la eficiencia en el trabajo operativo. Estos son temas que debí también haber reflejado, la cantidad de operaciones militares, lo que estamos haciendo en el control de nuestras fronteras, la eficacia cada vez creciente en la atención a desastres naturales, el aporte a la seguridad integral. Todo eso sigue operando cada vez de manera más eficiente, y también nosotros optimizando los temas de planificación, de gestión y trabajando en este mandato de reestructuración. Yo sé que la palabra reestructuración es una palabra que dicen, la venimos escuchando desde hace 20 años, creo que están trabajando en la reestructuración en Fuerzas Armadas, pero efectivamente yo creo que estamos en un momento, en ese momento donde se hace un clic para afinar y afirmar un trabajo que yo pienso va a beneficiar a la institución militar para los años que vendrán, para las generaciones. Seguramente las personas que están en esta sala no vean ya los frutos del proceso de reestructuración, porque es algo que estamos planificando para el futuro. Ustedes no, pero seguramente las generaciones que vendrán. Y los grandes beneficios de este proceso de afinamiento institucional y de mejor análisis y comprensión de los escenarios de riesgo y amenaza, yo creo que van a poder ser tangibles en el mediano plazo. Pero ese es el compromiso que tenemos. Cambiar ahora para que la institución militar mejore día a día como